Hoy quiero compartir con vosotros los resultados de un estudio que nos han publicado este año en el Journal of Strength and Conditioning Research. Comparamos la ingesta de un multiingrediente destinado para ingerir inmediatamente luego del entrenamiento con respecto a la ingesta de solamente carbohidratos. Los multiingredientes, específicamente los utilizados inmediatamente después del entrenamiento o post-workout, son formulaciones específicas de suplementos o mezclas de suplementos o mezclas de nutrientes que se ingieren con el objetivo de maximizar los procesos de recuperación post-esfuerzo. En este estudio comparamos los efectos de un suplemento comercializado como post-workout, fabricado por la casa Crown Sport Nutrition, el 3.1 Pro Recovery, con respecto a la ingesta solo de hidrato de carbono maltodextrina. El suplemento fue ingerido inmediatamente después de entrenar, como veremos en la próxima transparencia, y comparamos los efectos de uno u otro suplemento en la recuperación de la función muscular involuntaria, medida por tensiomiografía, el rendimiento voluntario, medido por 3 test, uno de capacidad de salto, movimiento del 50% del peso máximo en bench press y la fuerza máxima en bench press. Además, medimos también la percepción de dolor muscular, DOMS, medida a las 24 horas y 48 horas luego de realizar un entrenamiento muy intenso de fuerza. Los dos suplementos utilizados tenían un aporte calórico muy similar, ligeramente superior a las 200 kilocalorías por servicio, y además en el caso del Pro Recovery 3.1 Recovery contenía hidratos de carbono desde la maltodextrina y la dextrosa. Además tenía una mezcla de proteínas de alta calidad, whey o suero lácteo, y beef, 100% all beef, que es fabricado por la casa Crown Sport Nutrition. Además tenía 2.8 gramos de glutamina y pequeñas cantidades de grasa. En este slide estoy mostrando el diseño del estudio, en donde fue un diseño a doble ciego, un crossover, es decir, era un solo grupo que participaba en el estudio. Mitad del grupo realizó la intervención en la primera fase consumiendo el suplemento de multinutrientes y luego pasó a consumir el suplemento solo de hidrato de carbono, y así lo hizo la otra mitad, que comenzó con el hidrato de carbono y luego pasó a consumir el suplemento de multinutriente. Aquí vemos el diseño del estudio. Realmente lo completaron 10 personas, realizaron 3 días de familiarización, 2 días de test en donde valoramos la capacidad de salto vertical en una plataforma dinamométrica de fuerza. Luego también medimos la fuerza máxima en bench press y además utilizamos un test con el 50% del peso máximo para medir la máxima potencia mecánica, en donde utilizamos el VeloWin, que es un sistema optoeléctrico que mide la velocidad de desplazamiento, y a partir de ahí calculamos la potencia con la fuerza aplicada. Realizamos 5 días de recuperación y luego de esos 5 días iniciaron el primer microciclo o semana de 5 sesiones de trabajo, 3 de entrenamiento seguidos. Realizaron el mismo entrenamiento en 3 días consecutivos y luego realizaban un test 1 hora después de haber finalizado el último entrenamiento, 24 horas y 48 horas de haber finalizado el último entrenamiento. Como les dije anteriormente, luego de 2 semanas de washout, de descanso, en donde no hacían actividades extremas desde el punto de vista de la demanda fisiológica, los grupos cambiaban. El que había tomado el multinutriente cambiaba a maltodextrina y viceversa, para realizar exactamente el mismo idéntico microciclo para volver a testear el efecto de ingerir un suplemento u otro sobre el rendimiento en fuerza y potencia, así como también involuntario, porque después de los test, después de realizar el trabajo de fuerza, el último entrenamiento, el entrenamiento 3, se realizaba un test de tensiomiografía sobre el vasto medialis y el bíceps femoralis, la cabeza larga del bíceps femoralis, donde analizamos fundamentalmente la velocidad de contracción evocada, es decir, no voluntaria. Luego de la tensiomiografía realizamos los test de esfuerzo voluntario, es decir, la capacidad de salto, la fuerza y la potencia en bench press, potencia mecánica en bench press. El entrenamiento que realizaron fue el entrenamiento de resistencia muscular, en donde los sujetos eran animados a mover el mayor
peso posible por 16 máximas repeticiones, es decir, un entrenamiento de resistencia muscular localizada, dejando 30 segundos de recuperación entre cada uno de los ejercicios y 3 minutos entre cada uno de los rounds, es decir, hicimos 3 circuitos que fueron muy exhaustos para los sujetos que realizaron el estudio. El último ejercicio incluido en el circuito era hacer squat en una máquina flywheel que estaba destinada especialmente a crear un estímulo muy importante tanto en la contracción muscular concéntrica, valga la redundancia, así como también la tensión muscular excéntrica al controlar el descenso en el squat. Y con eso lo que queríamos lograr era un estímulo muy importante para crear una percepción de dolor muscular en las extremidades inferiores muy grande, o el mayor posible, porque luego a las 24 o a las 48 horas también veíamos la percepción de dolor muscular utilizando la escala analógica VAS. En esta transparencia observamos resultados obtenidos en tensiomiografía, es decir, contracción muscular involuntaria, evocada por un aparato de tensiomiografía. A vuestra izquierda observamos la velocidad de contracción muscular medida o estimada en el vasto medialis, vasto interno, mientras que a vuestra derecha encontramos la gráfica que indica las variaciones de la velocidad de contracción muscular medida en la cabeza larga del femoral, del muslo. El eje horizontal, situado en 0, indica los valores de referencia medidos en el test basal, que nos sirven como comparativos para calcular las diferencias. Las columnas en gris indican los cambios en la condición en que los sujetos ingirieron el multinutriente, mientras que las columnas en blanco indican los cambios con respecto a los valores basales cuando los sujetos ingirieron solamente hidratos de carbono. A las 24 horas para el vasto mediales, los dos grupos o las dos condiciones están relativamente fatigadas, mientras que a las 48 horas, cuando los sujetos ingirieron el multinutriente, parecen haber recuperado una velocidad de contracción bastante similar a la basal, mientras que cuando los sujetos ingirieron carbohidratos, los mismos sujetos estaban aún fatigados claramente. Hay diferencias significativas entre los grupos y además del carbohidrato con respecto a los valores basales. Un panorama similar se observa también para la cabeza larga del femoral, del muslo. A las 24 horas están los dos relativamente fatigados de la misma manera, mientras que a las 48 horas parece que el grupo o en la condición donde se ingirió el multinutriente, los sujetos están relativamente recuperados, mientras que no ocurre lo mismo con respecto a cuando los mismos sujetos ingirieron hidrato de carbono. La variabilidad encontrada en la condición multinutriente impide que haya aquí diferencias significativas. Parece que algunos sujetos no encontraron el mismo nivel de recuperación cuando ingirieron el multinutriente, pero lo que es seguro es que todos los sujetos aún estaban fatigados cuando ingirieron los carbohidratos. Con respecto a las variables de rendimiento voluntario, se observa aquí en la figura a vuestra izquierda los cambios en la capacidad de salto vertical, en donde claramente el grupo mostró una fatiga significativamente diferente con respecto a los valores basales, la fatiga bastante importante, cuando el grupo ingería la condición hidratos de carbono, tanto una hora como a las 24 como a las 48, lo cual no se observa en la condición en cuando los mismos sujetos ingirieron el multinutriente. Con respecto a la fuerza máxima, aquí en el panel B, a vuestra derecha y arriba, se observa más o menos la misma tendencia con respecto a la capacidad de salto vertical, pero a la hora los dos grupos están fatigados, mientras que a las 24 horas el grupo de carbohidratos es el que sigue fatigado, mientras que el grupo que tomó o la condición que se ingirió el multinutriente ya está recuperado. Lo mismo ocurre con los dos grupos a las 48 horas después de haber finalizado el último entrenamiento. En el caso de la potencia mecánica medida para mover el 50% del peso máximo en bench press, se observa más o menos lo mismo que la fuerza máxima, pero nada más que a las 48 horas el grupo, cuando ingiere hidratos de carbono, sigue fatigado con respecto a cuando el mismo grupo ingiere multinutriente. Con respecto al dolor muscular, en los dos casos se observa una percepción de dolor muscular significativamente elevada con respecto a los valores basales, que eran sin dolor muscular.
tanto a las 24 como a las 48 horas, los dos grupos aumenta significativamente la percepción de dolor muscular, aunque se observa visualmente una tendencia del grupo cuando ingiere multinutriente a disminuir el dolor muscular con respecto a cuando el mismo grupo ingiere carbohidrato. Estas diferencias no mostraron interacción estadísticamente significativa y por lo tanto no podemos asegurar que la ingesta del multinutriente provoca una atenuación del dolor muscular retardado medido a las 24 o 48 horas después de haber realizado un entrenamiento o 3 entrenamientos exhaustivos, haber completado el último. Como resultado de este estudio, podemos decir que la ingestión inmediatamente luego de entrenar de un multiingrediente que contenga hidratos de carbono, desde la maltodextrina y la dextrosa, proteínas de alta calidad, desde las proteínas de suelo láctico mezcladas con proteínas de beef de alta calidad, pequeñas cantidades de grasa y fortificado con glutamina, aceleraría los procesos de recuperación de la función muscular, fundamentalmente la involuntaria, pero también la voluntaria, luego de haber realizado 3 entrenamientos consecutivos de fuerza en el área de la fuerza-resistencia. En este caso, nosotros utilizamos una población compuesta por varones jóvenes, relativamente entrenados, pero no competidores. Eso se llama entrenamiento en personas que entrenan de forma recreativa. Así podemos aconsejar a los entrenadores que consideran la ingestión de una mezcla de multinutrientes que provean alrededor de 0,45 a 0,60 gramos por kilogramo de peso corporal de carbohidratos, mezclados con 0,20 a 0,30 gramos de proteínas de alta calidad, en este caso estaban mezcladas beef and whey, en una relación de 2 gramos de hidrato de carbono por 1 gramo de proteína, con pequeñas cantidades de grasa, fortificado con 2,8, casi 3 gramos de glutamina, para mejorar o para acelerar los procesos de recuperación luego de realizar entrenamientos intensivos, digamos entrenamientos duros de fuerza-resistencia.